Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más, un jueves más, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a nuestras charlas de liquidador y sectorista aduanero. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercio Facilitador Logístico, y por invitación de CAMEX, de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, estamos hoy juntos para conversar acerca de los aspectos legales en la tributación aduanera. Muchísimas gracias por estar, les doy a todos la más cordial bienvenida y vamos dando la bienvenida también a quienes seguramente van ya a estar haciéndose presentes en los próximos minutos. El tema que tenemos hoy, como ya se los hemos dicho en un momento, es aspectos legales en la tributación aduanera. Entonces, hoy el gran objetivo que nos vamos a trazar es entender que en el tema de tributación de importaciones no solamente es conocer las fórmulas para calcular el ad valorem y los demás derechos, sino que hay todo un conjunto de normativas dentro del marco de la Ley General de Aduanas y su reglamento que nos va a permitir a nosotros tener una visión legal, sí, operativa también de los aspectos más importantes de la tributación. Eh, Aquí les estoy compartiendo en pantalla eh, todos los artículos de la Ley General de Aduanas 1053 y sus modificatorias, todos los artículos donde se encuentran estos aspectos de tributación aduanera que vamos a conversar hoy. Asimismo, los del reglamento que en un momento más vamos a compartir. En lo que se refiere a la Ley General de Aduanas, está en la sección sexta del régimen tributario aduanero, título 1, obligación tributaria aduanera, y va desde los artículos 139 al 161, dividido en 6 capítulos. ¿Ok? Y además de ello, también el reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 010, modificado por el Decreto Supremo 367, va en la sección sexta, régimen tributario aduanero, título 1, obligación tributaria aduanera, artículos desde el 202 al 222, dividido en 4 capítulos. Entonces, todo este es el contenido que está en la legislación aduanera para el tema de tributación aduanera. Estos son los puntos que vamos a revisar hoy, que son los aspectos más importantes en la tributación aduanera. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación tributaria? ¿En qué momento nace la obligación tributaria? ¿Cómo se determina la obligación? ¿Qué sucede cuando hay más mercancía declarada que encontrada o viceversa? ¿Qué bienes no pagan ningún tipo de tributo al momento de importar? ¿Y a partir de qué fechas son exigibles el pago de los derechos? Es decir, que ya empieza a generar también intereses. Entonces, todos estos 6 puntos van a formar parte de nuestra agenda del día de hoy y, como siempre, con sus acostumbradas preguntas, ¿no? Entonces entramos en materia. A ver, la obligación tributaria aduanera son los derechos que debemos de pagar a aduanas para poder conseguir el levante de nuestra mercancía. Es decir, el arancel ad valorem, el IGB,
el selectivo al consumo, el antidumping, la percepción tributaria, por ahí alguna multa generada en el propio despacho y los intereses, ¿no? Entonces, el conjunto de toda esa suma es la obligación tributaria aduanera, la cual yo tengo que pagar para poder obtener el levante de mi mercancía. Recuerden que primero se pagan los derechos y luego se sabe el canal de control. No hay forma de saber el canal de control antes de pagar o garantizar los derechos, porque inclusive cuando tú haces un despacho anticipado, pagas antes de que llegue, pero luego tiene que llegar para saber el canal de control. Entonces siempre la secuencia es, primero se paga, luego se sabe el canal de control. Entonces, ahora que ya entendemos cuál es la obligación tributaria aduanera, vamos a comentar cuáles son los sujetos o los actores que forman parte de esta obligación tributaria aduanera. Y entonces vamos a leer el artículo 139 de nuestra Ley General de Aduanas. En la obligación tributaria aduanera intervienen como sujeto activo en su calidad de acreedor tributario el gobierno central. ¿Ok? Entonces, el gobierno central es el sujeto activo en la obligación tributaria aduanera. Y es sujeto pasivo de la obligación el contribuyente y su responsable. Nos termina diciendo este artículo que el contribuyente es el dueño o consignatario. Dueño o consignatario. Entonces, a ver, tenemos aquí al primer actor de esto llamado los sujetos de la obligación tributaria. Y ese es el acreedor. El acreedor es el que se le debe algo. Y el acreedor, según este artículo, es el gobierno central. Claro, porque cuando tú tienes una deuda de tributos, tú tienes una deuda con el Tesoro Público. Y obviamente el administrador del Tesoro Público es el gobierno central. Por lo tanto, cuando hay una obligación tributaria aduanera, tú le debes dinero al gobierno central. Por eso bien marcado aquí lo dice en la norma. Entonces, el acreedor o sujeto activo, ¿correcto? El acreedor o sujeto activo es el gobierno central. Y del otro lado vamos a encontrar al sujeto pasivo, que es el deudor. ¿Correcto? Que es el deudor. ¿Y quién es el deudor? El deudor es el importador. ¿Correcto? El importador es el deudor tributario, porque es el dueño o consignatario de la mercancía. Sin embargo, cuando leemos el artículo 139, nos damos cuenta que no dice sujeto pasivo, sino dice sujetos pasivos, o sea, más de uno. Y dice los contribuyentes y responsables. Entonces, ¿cuándo va a ser solo el contribuyente el deudor? ¿Y cuándo va a ser deudor el contribuyente más el responsable? Vamos a ver. Cuando el importador ha decidido no pagar los derechos, sino dejar una garantía por el pago de los derechos, aparece la figura del responsable. Porque lo más probable que haga el importador para garantizar los derechos es dejar una carta fianza a la aduana. Y en la carta fianza
es el banco el que se pone como aval del importador ante la administración aduanera. Entonces, cuando se garantizan los derechos, hay dos sujetos pasivos: el contribuyente igual importador y el responsable igual el banco que avala la carta fianza. Cuando se decide pagar los derechos, no garantizarlos, sino pagarlos, el único responsable es el contribuyente, o en este caso es decir lo mismo que el importador. ¿Ok? Entonces, estos son los sujetos de la obligación tributaria aduanera. No sé si tenemos alguna pregunta referente a los sujetos de la obligación tributaria aduanera. Si tenemos alguna pregunta, es el momento de poder hacerlo. A ver, Mario nos pregunta diferencia entre dueño o consignatario. A ver, dueño y consignatario pueden ser el mismo como pueden ser diferentes, ¿no? Si no hay una venta sucesiva, si el importador no va a vender la mercancía antes de nacionalizarla, él mismo va a ser el dueño y consignatario a la vez, ¿no? Pero si hay una venta sucesiva, que se entiende que es una venta antes de nacionalizarla, el consignatario es el que trajo el producto hasta aquí y el dueño es el que la ha comprado en esa venta sucesiva. ¿Ok? Esa sería la diferencia. No sé si tenemos más preguntas. Entonces, continuamos con revisando los siguientes aspectos de la tributación aduanera. ¿Ok? Luego tenemos el nacimiento de la obligación tributaria aduanera. ¿Ok? Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. A ver, aquellos participantes que están levantando la mano, pueden por favor colocar su pregunta en el chat para poderles responder. Ok, aquí por redes tengo una pregunta interesante que me gustaría responder antes de continuar. Dice, ¿no? Si yo le debo tributos al gobierno como empresa, ¿puedo importar con normalidad a pesar que les deba? Muy buena pregunta, Diego. A ver, si tú tienes deudas en cobranza coactiva con SUNAT, es decir, si te han notificado las deudas y no las has pagado en su fecha, te han dado una orden de pago para que las pagues como un ultimátum y no lo has hecho, y entonces esto llegó a la cobranza coactiva, es bastante probable que te inmovilicen la carga por esa razón. Pero va a ser en el caso de que tengas deudas tributarias en cobranza coactiva, no deudas, digamos, aún por vencer. Gracias, Diego, por la pregunta. Es bastante interesante y en realidad es una duda que muchos importadores tienen. Así que se agradece
la pregunta porque creo que con esto despejamos las dudas de muchos. Vamos entonces. No se olviden, por favor, los que están levantando la mano en la opción, hagan sus preguntas en el chat. Escríbanlas, por favor. Ok, vamos a continuar. Ahora, esta obligación tributaria aduanera, esta deuda que tengo con el gobierno central, ¿cuándo nace? ¿En qué momento nace? ¿Ok? ¿En qué momento nace? Vamos a revisar. Nace en 4 momentos. ¿Ok? Atención, nace en 4 momentos. La Ley General de Aduanas nos da 4 grandes momentos en los cuales nace esta obligación. Dice, inciso A, en la importación para el consumo, en la fecha de numeración de la declaración. Es decir, nuestro agente de aduanas envía por medios electrónicos la declaración aduanera a aduanas. Y aduanas le asigna un número a la declaración. Por eso hablamos mucho de numerar, ¿no? Entonces, el día que aduana le asigna un número a nuestra declaración aduanera, ese día en la importación para el consumo, nace la obligación tributaria aduanera. El día que aduanas le pone un número y una fecha a tu declaración, ese día el gobierno central se vuelve el acreedor de la deuda y usted, importador, se vuelve el deudor tributario. Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? ¿Cuándo nace la deuda? Al momento de la numeración de la declaración de importación. Ese es el primer momento en el que nos sitúa la ley. Luego, en el inciso B, la ley nos dice en el traslado de mercancías de zona de tributación especial a zona común. Por ejemplo, ¿no? Si yo importo productos en la zona franca de Tacna, no van a pagar derechos, porque están en la zona franca de Tacna y por ley la zona franca de Tacna es una zona de tributación especial. ¿Ok? Es una zona de tributación especial. Muy bien. Pero si yo importo esos bienes en la zona de tributación especial y luego quiero salir de Tacna para dirigirme, por ejemplo, a Lima, yo tengo que hacer una solicitud de traslado ante la aduana y decirle, aduana, yo importé por zona franca 100 cajas de vinos, pero ahora quiero movilizar, digamos, 80 de esas cajas, las voy a sacar de Tacna. Entonces tienes que pedirle permiso a la aduana para trasladarla. ¿Por qué? Porque al momento de salir de Tacna vas a tener que pagar los derechos que no pagaste en Tacna, porque ya saliste de la zona especial para ir a la zona común. Entonces, en la fecha que solicitas tu traslado de una zona a otra, nace la obligación tributaria. Pagarás lo que no pagaste cuando recién ingresó por Sofratana. Un tercer momento en el que nace la obligación tributaria aduanera está en el inciso C del artículo 140 y nos dice en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria. Fíjate que el tema cambiaba. En el inciso B nos decía traslado. Y acá nos dice transferencia. Traslado es de un punto físico a otro, pero es el mismo dueño. ¿Ok? En el punto B, cuando hablamos de traslado, hablamos del mismo dueño, solo del movimiento físico de la mercancía. Pero en el inciso C dice transferencia, o sea, voy a venderle
voy a pasar la propiedad de ese bien a otra compañía. Pero ¿qué sucede? Yo he importado los productos con exoneración tributaria, pero ahora los quiero vender. Entonces, al momento de quererlos vender, nace la obligación tributaria aduanera. Les voy a poner un ejemplo y me voy a adelantar a un punto que vamos a ver un poquito más adelante, pero es necesario. Las universidades, por ejemplo, pueden importar sin el pago de derechos, o sea, exonerado, bienes que vayan a usar para sus propios fines, o sea, fines académicos de investigación en este caso. Entonces vamos a suponer que la Universidad ACME adquiere 3 sismógrafos para su facultad de geología. Entonces, esos sismógrafos van a venir exonerados de derechos porque la universidad los va a usar para sus propios estudiantes. Pero digamos, pasan un par de años y la Universidad ACME encuentra un buen comprador para los sismógrafos, un comprador local para los sismógrafos. Y la universidad decide venderlos. Entonces, ya no los está usando para su propia, digamos, para sus propios fines. Ya no hay un tema académico. Ahora la universidad va a lucrar porque va a vender los sismógrafos. Entonces, ahí se da una transferencia de mercancías que fueron importadas con exoneración. Antes de vendérselas al nuevo propietario, hay que pagar los tributos que no paguen porque traje esas mercancías con otra finalidad que la ley estaba exonerada de derechos. Ese es el tercer escenario, en el que nace la obligación tributaria aduanera. Y el cuarto momento, el cuarto escenario que nos da la ley en el que nace la obligación tributaria aduanera es cuando la admisión temporal cambia a importación para el consumo. ¿Cómo es eso? Yo primero traigo un producto con intención de admitirlo temporalmente, en lugar de pagar los derechos dejo la garantía, pero luego tomo la decisión que ya no quiero reexportarlos, me quiero quedar con ellos. Canjeo la garantía por el pago de derechos. Entonces la aduana me pasa de la destinación de admisión temporal a la destinación de importación. ¿Ok? En el momento del cambio nace la obligación tributaria aduanera. Entonces, ahí están los 4 escenarios donde nace la obligación. ¿Ok? Muy bien, me parece pertinente en este minuto poder ingresar a una ronda de preguntas. Así que aquí yo gustoso los voy a empezar a leer. Va. Tengo aquí algunas preguntas. A ver, Araceli me pregunta de los productos exonerados. Ya vamos a llegar a esa lámina, Araceli, y ahí lo responderemos, ¿no? Tengo una pregunta aquí en redes de Brian Rice. Y dice, ¿y cuando se importa para ferias, qué sucede en ese caso? No, pues cuando se importa para ferias, ingresa a Perú por el régimen especial de ferias. ¿Ok? Ingresa a Perú por el régimen especial de ferias, ¿no? Entonces ahí no se dejan garantías. Solamente que la mercancía tiene que estar en la zona que aduana ha declarado por ese momento zona primaria, que normalmente es el recinto ferial. A ver, Diego nos pregunta,
cuando ya la voy a vender, el producto tiene que estar devaluado. Sí, hay que sustentar la depreciación y se puede hacer el valor sobre el valor depreciado. Por supuesto que sí. Pero acuérdate que si para ti con depreciación lo vas a vender a 20.000, tienes que declarar en aduana 20.000, ¿no? Ojo, ojo con eso. Ok, por aquí Edwin me pide un caso práctico, pero a ver, de repente no me he hecho explicar muy bien, pero creo que les he estado dando ejemplos en cada punto del nacimiento de la obligación tributaria aduanera, ¿no? En todo caso, Edwin, si me puedes especificar un poco más a qué te refieres con el caso práctico, yo encantado, ¿no? ¿Ok? Héctor nos pregunta, ¿una persona natural hasta qué monto puede importar al año? Si es persona natural con negocio, no tiene límites. Si no tiene negocio, 3 veces en el año, cada vez no debe superar $1.000 y si supera 1.000, solo una vez, con un techo de 3.000. Continuamos. Entonces, ¿cómo se determina la deuda tributaria aduanera? Es decir, ¿quién hace los cálculos de cuánto es lo que debemos pagar? ¿Quién hace los cálculos de cuánto debemos pagar? Eso significa determinación de la obligación tributaria aduanera. ¿Quién hace los cálculos? A ver, según el artículo 141, la determinación o cálculo, usen la palabra cálculo si se les hace más familiar, la determinación de la obligación la puede hacer la administración aduanera, o sea, la aduana, la puede hacer el propio importador o el que se pone como aval, que es el responsable, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estés garantizando los derechos, el cálculo se hace en la carta fianza y lo hace el banco, que vendría a ser el responsable, ¿no? Como habíamos explicado al inicio de la ponencia. Lo puede hacer el propio contribuyente también, digamos, de la mano de su agente de aduanas, por supuesto que sí, y el cálculo también lo puede hacer la propia aduana cuando, por ejemplo, tú haces un despacho simplificado y no interviene el agente, es la aduana la que te calcula los tributos, ¿no? Por ahí me preguntaban qué son los derechos arancelarios, es el pago de los aranceles, de los tributos que se pagan por la mercancía de importación que pretenden ingresar a Perú. Entonces ya sabemos que son 3 quienes puedes calcular los derechos, pero va a ser según los casos que se den. Si la importación va a tener una garantía y no el pago de derechos, el cálculo lo hace el banco, llamémosle al responsable. Si vas a hacerlo a través del agente de aduanas, eres tú el contribuyente, el que de la mano del agente de aduanas hace el cálculo de derechos, y si de repente vas a hacer una importación simplificada, la aduana es la que te va a calcular los derechos arancelarios, ¿ok? Y demás tributos. Ahora, ¿de qué valor vamos a calcular estos famosos derechos que son la cifra numérica de la obligación tributaria aduanera? ¿De dónde los vamos a calcular? Los vamos a calcular, según el artículo 142, de acuerdo al sistema de valoración vigente. ¿Y qué nos dice el sistema de valoración vigente? El sistema de valoración vigente nos dice que los derechos se van a calcular sobre el valor CIF de la mercancía más los ajustes de valor que pudiera dar la aduana. El valor CIF de la mercancía más los ajustes de valor que pudiera dar la aduana. ¿Cómo funciona esto? A ver, cuando tú haces una importación, tú estás obligado a declarar
el valor FOB de la mercancía, que es el valor de la mercancía puesto en el puerto de origen. Adicional, tienes que declarar el flete que se pagó. Ese flete normalmente figura en el documento de transporte. Y además tienes que declarar el valor de la prima de seguro que contrataste para esa mercancía. Y si no contrataste un seguro, porque no es algo mandatario, no es obligatorio, entonces la aduana te calcula un arancel de seguro solo para poder armar la base imponible. No es que la aduana te ponga operativamente un seguro. Entonces tú calculas, tú declaras como importador el FOB más el flete más el seguro, que sumados te dan el valor sí. Correcto. Pagas tus tributos sobre ese cálculo y luego, cuando sale canal naranja o rojo, la aduana pudiera notificarte lo que se llama una duda razonable. ¿Qué significa? Que la aduana duda que el valor que has declarado es el verdadero. Y te dice que como duda te pide que te ajustes, o sea, que declares más de lo que has pagado. Y por lo tanto vas a tributar sobre el CIF que tú declaraste más el monto adicional, el ajuste que quiere hacer la aduana con tu mercancía, trastornando obviamente todo tu presupuesto. Ahora, si tú tienes los medios probatorios según el acuerdo de valor para defender tu valor, tranquilo, por ahí va la solución. Pero si en verdad tú has subvaluado, o sea, has declarado el valor que no es real, no te va a quedar otra que aceptar el ajuste de valor de la aduana para poder obtener el levante de tu mercancía. Por eso, y en ese sentido, es importante que tú declares el valor real y que siempre tengas a la mano los fines probatorios para eso, ¿no? Esto nos lleva hacia un tema mucho más profundo, que es el acuerdo de valoración, pero les comento que para nuestras charlas del jueves del mes de julio ya hemos programado el tema de valoración aduanera para poder profundizar eso, ¿ok? Ahora, ¿cómo se aplican los tributos? Los tributos se aplican con la vigencia al nacimiento de la obligación tributaria aduanera, ¿no? Serán los vigentes a la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Por ejemplo, recordemos el artículo 140, inciso A. La obligación tributaria aduanera nace a la fecha de la numeración de la declaración. Entonces, vamos a suponer que yo numeré la mercancía un 25 de septiembre. ¿Correcto? Un 25 de septiembre. Entonces yo voy a pagar los tributos que estuvieron vigentes en la fecha que numeré. ¿Cómo es esto? Voy a profundizar un poco más. Imagínate que sale un anuncio en el diario El Peruano que dice, a partir del 30 de septiembre, los que pagaban 6% de arancel, ahora van a pagar 8%. A partir del 30 de septiembre, el arancel 6 va a ser arancel 8. Pero si yo numeré la mercancía un 25 de septiembre, ese incremento no es conmigo. Porque cuando yo numeré mi declaración, estaba vigente la tasa 6 y no la tasa 8. Eso es lo que te quiere decir el artículo 143. Ahora, también podría ser al revés, ¿no? Digamos que para el 30 de septiembre, todos los que pagaban 11 van a pagar 6. A partir del 30 de septiembre, todos los que pagaban 11 van a pagar 6. Y yo numero el 25 de septiembre una declaración que paga 11. ¿Voy a verme beneficiado con la reducción? No, porque cuando yo numeré la duda estaba vigente la tasa 11. A eso se refiere el artículo 143,
sobre la aplicación de los tributos. ¿Ok? Y el artículo 144 nos termina complementando el artículo 143 porque nos dice que yo no voy a verme afectado por incremento de tributos si compré las mercancías antes de que entre en vigencia ese incremento. ¿Cómo lo demuestro? Con mis transferencias, con mi factura. O yo no me voy a ver afectado por un incremento de derechos si demuestro que yo embarqué las mercancías antes de que se diera ese incremento. O yo no voy a verme afectado del alza si mi mercancía ya estaba en Perú, pero en zona primaria y sin numeración. ¿Ok? Esta es la forma como se aplica el tema de los tributos. Sus preguntas, por favor. A ver, Héctor me dice, si compro un producto a menor costo que tiene la aduana en su base de datos, claro, o sea, la aduana cuando te duda de tu valor, no duda por deporte, ¿ah? Ellos tienen un sustento, van a agarrar el promedio de sus últimas dudas y te van a decir, mira, revisa esta duda, revisa esta, y estos son los valores que se han estado declarando. Por eso es importante que tú tengas todo a la mano para poder defender tu valor, entendiendo que has pagado en verdad lo que has declarado, ¿no? ¿Ok? A ver, me vuelven a preguntar por productos exonerados y ya les he dicho que ya llegaremos a esa lámina, por favor, ¿ok? El título del tema de hoy no es productos exonerados, forma parte del tema que estamos conversando. Y la idea es que sus preguntas, cada vez que abro una ronda de preguntas, la idea es que sus preguntas vayan por en la parte del tema que estamos conversando. Ok, veo aquí muchas preguntas del RUC, de cuántas veces puedo importar, que no son menester de este tema, ¿no? Yo les voy a agradecer que hagamos las preguntas puntuales del tema que estamos hablando y del subtema en este momento que estamos hablando. ¿Ok? Vamos a continuar entonces, si es que referente a la determinación de la obligación tributaria aduanera, referente a esto no tenemos más preguntas, entonces vamos a avanzar. ¿O tenemos alguna pregunta al respecto? Aquí hay una pregunta muy interesante de Juan Francisco Rivera, ¿no? Nos dice si la mercancía está en régimen de depósito y cambia el arancel, ¿cómo procede? A ver, para empezar, si está en régimen de depósito, Juan Francisco ya tuvo una destinación. Ya tuvo una destinación. Entonces, siguiendo el inciso C del artículo 144, vas a pagar el nuevo arancel, el vigente al momento de numerar la importación, porque tu mercancía está numerada como depósito y luego pasará de depósito a importación por el consumo. Va a tener que pagar el arancel vigente al momento de numerar la importación. Está muy buena la pregunta, Juan Francisco. Muchas gracias. A ver, Henry Sugno nos dice, entonces, si la numeración se hizo antes de que haya algún cambio en la tributación aduanera, si numeré antes de la fecha de vigencia del nuevo tributo, voy a pagar el tributo que estuvo vigente a la fecha que numeré. Esa es la forma G. ¿Ok? Se agradecen las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta más referente a la determinación de la obligación tributaria aduanera? Vamos a continuar entonces. Ahora, vamos a hablar de un artículo bastante interesante
que es el artículo 145, llamado mercancía declarada y encontrada. ¿Ok? Mercancía declarada y encontrada. Antes, algunas preguntas en redes, ¿no? Dice, con un equipo de fútbol o se realiza un concierto, ¿cómo declaran? Eso viene como admisión temporal para exportación en el mismo estado, Brian, en la mayoría de casos. Gracias por la pregunta. A ver, Emily Montoya, sí, el artículo 144, inciso C, dice que si la mercancía está en zona primaria, pero aún no ha sido destinada, no se va a ver afecta del cambio de tasa. ¿Ok? 144 de la ley, inciso C. A ver, Diego, cuando la aduana te calcula el seguro, solo es un seguro ficticio para temas de base imponible. No es que la aduana te ponga un seguro, porque la aduana no es un agente de seguro. Ok, gracias por las preguntas, siempre muy buenas. Vamos entonces ahora con el artículo 145, mercancía declarada versus mercancía encontrada. A ver, este artículo tiene tres situaciones muy interesantes que vamos a empezar a revisar. Dice, mercancía encontrada, declarada y encontrada. Dice, los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera. Y en caso de reconocimiento físico sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada. A ver, nos dice lo siguiente. Los derechos arancelarios y demás impuestos, o sea, el valor con el IGB, se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera. Es decir, ¿por qué pago tributo sobre 200 televisores? Porque he declarado 200 televisores. ¿Por qué tributo sobre el valor de 1000 botellas de vino? Porque he declarado que estoy trayendo 1000 botellas de vino. ¿Ok? Eso es. Pero luego nos dice que en caso de reconocimiento físico, es decir, en caso de canal rojo, en caso salga canal rojo, voy a tributar sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada. Siempre que sea menor a la declarada. Entonces, yo pagué tributos por 200 televisores. ¿Y por qué tributé sobre 200 televisores? Porque declaré 200 televisores. Hasta ahí estoy cumpliendo con esta parte del artículo. Se pagan los derechos sobre lo declarado. Pero luego de tributar por los 200 televisores, porque compré 200 televisores y por eso declaro 200 televisores, luego que pago los tributos, sale canal rojo. Y cuando revisan físicamente la mercancía, resulta que solo hay 180 televisores. No hay 200, solo hay 180 televisores. Entonces, se está dando este caso. La mercancía encontrada es menor a la declarada. Entonces, ya no voy a tributar por 200, voy a tributar por 180. ¿Qué hago? Hago una reliquidación, o sea, corrijo mi declaración y luego de corregirla, hago mi trámite para que aduana me devuelva los tributos pagados en exceso.
Y ahí se cumple este punto que está aquí, de que cuando la mercancía encontrada es menor que la declarada, vamos a pagar por la encontrada. Primera situación en la que nos pone el artículo 145. Vamos a la segunda situación en la que nos pone la legislación. Dice, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico, o sea, la autoridad aduanera durante el canal rojo encontrara mercancía no declarada, esta caerá en comiso. O opción del importador, podrá ser reembarcada. Entonces aquí, si se encuentra mercancía no declarada, me van a decomisar la mercancía. Ok, declaré 200 televisores, pagué tributo por 200 televisores, sale canal rojo y hay 210 televisores. Ok, hay 210 televisores. Entonces hay 10 de más. Esos 10 van a ser decomisados por la administración aduanera. Si yo quiero evitar el comiso, entonces a voluntad mía, a voluntad del importador, puedo reembarcarlas. Pero para reembarcarlas voy a pagar previamente una multa y tengo un plazo de 30 días para poder reembarcar. Entonces, cuando en un canal rojo nos han encontrado más mercancía de la que hemos declarado, esa mercancía va a tener dos finales. O nos la van a decomisar o vamos a poder reembarcarla, pero vamos a tener que pagar previamente una multa. ¿Ok? Entonces, aquí es una situación inversa a la anterior. Aquí hay más encontrada que declarada. ¿Ok? Muy bien, hacemos una pausa aquí para resolver preguntas. A ver. Dice, ¿dónde debo declarar en caso tenga que descargar de aduanas? Me gustaría que especifiques un poquito más, Araceli. ¿Ok? Verónica dice, el costo del reembarque, ¿quién lo asume? Ese ya es un tema entre privados, Araceli, ¿no? Entre tú como importador y tu proveedor. Entre ustedes lo tienen que resolver. Ahí aduanas ya no tiene nada que ver, ¿no? Ahí no tiene nada que ver aduanas. A ver, Luis Carrasco nos dice, si me sale canal verde y el proveedor me manda una cantidad menor a la declarada, ¿hay forma de recuperar el impuesto? No, no, Luis. No, y ahorita lo vamos a reafirmar con la última parte que nos falta ver del artículo 145. Reembarcar Arami o Aramí es devolver el producto a su lugar de origen, a donde vino, ¿no? Sin haberlo nacionalizado. Y obviamente, pues, esa mercancía no se ha nacionalizado y se puede reembarcar. A ver, Kelly Minaya nos dice, si el peso promedio no coincide con el de origen y llegada, ¿cuánta es la variación aceptable por la aduana? A ver, tú vas a ver, Kelly, la diferencia entre peso manifestado y recibido en el volante de despacho. Entonces, si tú ves una diferencia que te puede preocupar, haces un aforo previo para evitar algún tipo de incidencia, ¿no? Pero la aduana no tiene nada que ver
entre las brechas de manifestado versus recibido. ¿Ah? Es decisión del importador hacer un previo o no para ver si esa brecha de cantidad puede mermar en algo, ¿no? A ver, Diego dice, en el artículo 145 es probable que la aduana no me devuelva los tributos y sean parte de mi declaración de impuestos después. A ver, lo que sucede, Diego, es que, por ejemplo, si tú no decides reliquidar para que te devuelvan los impuestos en exceso, lo que puedes hacer es declarar mercancías vigentes acogiéndote al artículo 65 del reglamento de la ley. Pero en ese caso tú tienes que tener la certeza que esa carga que falta va a llegar en un nuevo vuelo o en una nueva nave, ¿no? Ángel, si es comiso ya no paga multa, no, porque en la sanción ya es el comiso, ¿no? A ver, Rubén, no hay mecanismos para recuperar la mercancía que entra en comiso, porque si tú revisas el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, dice que el comiso es la privación definitiva de la mercancía en favor del Estado. Javier Gala, se reembarca el exceso, se reembarca el exceso. Los 30 días son calendario. Si no se reembarca, Patti, cae en abandono legal. Porque inclusive tú has podido comprometerte a reembarcar en los 30 días, pero si los 30 días no la reembarcas, cae en abandono legal. Muy bien, la tercera y última parte del artículo 145. ¿Qué nos dice? En la mercancía encontrada, en caso que la mercancía encontrada por el dueño con posterioridad al levante, mercancía encontrada por el dueño con posterioridad al levante, o sea, canal verde, ¿no? Porque la encontró el dueño posterior al levante, la aduana no la vio. Y si no la vio, lo más probable es porque no hubo aforo de aduana. Lo más probable es que salió verde. Entonces, dice, en caso que la mercancía encontrada por el dueño con posterioridad al levante fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, esta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción y con solo el pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan. O podrá ser reembarcada. ¿Ok? O podrá ser reembarcada. La destinación al régimen de reembarque solo procederá dentro de los 30 días computados a partir de la fecha del retiro de la mercancía. A ver, entonces en este caso yo declaré 200 televisores y tributé por 200 televisores y salió canal verde. Y cuando llego a mi almacén y descargo, tengo 220 televisores y 10 Blu-rays. Por eso dice mercancía mayor o distinta. Entonces tengo más cantidad y mercancía nueva que no declaré. Tengo 20 televisores de más y 10 reproductores Blu-ray. ¿Qué hace el importador? La aduana no se dio cuenta de esos excesos, porque en buena fe, artículo 8 de la ley, en buena fe salió canal verde, te dieron canal verde. Entonces el importador lo que debe hacer, acogiéndose al artículo 145, es reportar a la aduana que en su cargamento vino 20 televisores de más y 10 reproductores Blu-ray y que quiere quedarse con ellos y por lo tanto va a pagar los derechos arancelarios y demás tributos por esos 20 televisores y esos 10 reproductores Blu-ray. Entonces así ya formalizó el ingreso al país de ese producto y ya todo su sistema contable está conversando muy bien con el registro de importación. Ahora, de repente el importador dice, no, a mí no me interesa tener este exceso
Es un error del proveedor y no me interesa a mí tenerlo en stock. ¿Qué hace segunda opción? Reembarcarlo. Reembarcarlo. Aquí no hay multa porque se está premiando la voluntad y la buena fe del importador al reportarlo acontecido. ¿Ok? Ahora, ya sé lo que están pensando. Y si me quedo calladito, ¿verdad? Y si alineado con la mayoría de la idiosincrasia de esta sociedad, me hago Pepe el Vivo y me quedo calladito y no digo nada, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es, en primer lugar, que vas a tener un registro de importación que no va a cuadrar con tu contabilidad y que en una futura auditoría, no de aduana necesariamente, también interna de SUNAT, puedes tener problemas. Y entonces aquí se trata de sacar adelante la formalidad de este país, ¿no? Esta pandemia ha desnudado cuán informales hemos sido. Entonces, lo mejor es muy sencillo. ¿Quieres quedarte con los productos? Tribútalos. Finalmente ese tributo va a ser en su mayoría crédito fiscal. ¿No te interesa quedártelos? Devuélvelos. Finalmente, el que va a pagar el reembarque es tu proveedor, porque el error es de él y no tuyo. ¿Ok? Entonces, por ahí va. Por ahí va este punto del artículo 145. ¿Ok? A ver, no sé si tenemos preguntas. A ver, creo que tengo algunas preguntas más por aquí. A ver, Sunam siempre opera esperando la buena fe de las personas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es así. Siempre se espera la buena fe tanto de la administración aduanera como de las empresas, ¿no? A ver, Rose, ¿te conviene importar personas blancas de Tacna? Sí, siempre y cuando vendan los productos dentro de Tacna, ¿no? Si vas a salir a vender fuera de Tacna, vas a tener que pagar los derechos, como ya lo hemos conversado un poco más temprano. Lisset dice, ¿cómo es el proceso de pago de impuestos de una simplificada? Vas al banco, Lisset, luego que la aduana te da la liquidación de tributos, que inclusive puede ser vía web, porque ahora ya hay declaración simplificada web, vas con una hoja impresa de esa liquidación de tributos y en el banco ya los cajeros saben qué hacer, te van a dar el monto en soles y lo pagas. Lo haces por el banco. ¿Ok? Lo haces por el banco. Muy bien. Hemos llegado ya a la parte final de nuestra charla de hoy. Y bueno, si tienen alguna consulta o pregunta adicional, la pueden hacer a mi correo, que están viendo ustedes aquí en pantalla, y también les pido que, si gustan, puedan seguirme en redes sociales como Raúl Privat Pando, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí pueden encontrarme para seguir conectado en redes, ¿ok? Entonces, los invito a seguirme en redes, Facebook Raúl Privat Pando y YouTube Raúl Privat Pando también. Muchas gracias por todas sus preguntas, muy acertadas. Me gustaría que me dejes un breve comentario de qué tal te ha parecido esta clase, si esta clase se ha dejado entender, si te ha parecido interesante, si crees que hoy te vas con un mayor conocimiento del mundo aduanero. Por mi parte, las disculpas del caso si no he sido muy asertivo con mis respuestas a ustedes,
En todo caso, me pueden volver a preguntar por el correo y probablemente pueda yo hacer un mejor esfuerzo para contestarles mejor y de una manera más amplia y más holgada también. Muy bien. Muchas gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por la invitación. Gracias a ustedes por estar. No se olviden, en Facebook y en YouTube como Raúl Privat Pando. Tienen mi correo también en la lámina para poderme hacer más consultas. Quédense atentos a toda la programación que CAMEX tiene para ustedes en sus diferentes capacitaciones de aduana, excelentes paquetes educativos para ustedes, para que puedan formar parte de este maravilloso mundo aduanero como ya forman parte. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo en una nueva ocasión. Dios mediante el próximo jueves, ya con los temas del mes de julio, donde hablaremos de valoración aduanera, donde hablaremos de documentación para importación. Va a estar bastante interesante lo que tenemos preparado. Quédense atentos a las redes sociales de CAMEX para poder acceder a esa programación. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.